Hilatanaka Kuyakanaka, Guali Kusisñawa, Iwasanaka Jakistana Ukata. Quiero mostrarles, hacerles partícipes de un hecho histórico que ha sucedido en nuestra iglesia del sur andino amazónico, que comprende los departamentos de Puno y Cusco. Sucede que el 6 de enero del 2025 ha sido consagrado como obispo Fray Benigno Condori Chuchi, franciscano, nacido en Crucero, es decir, en la región donde ahora ejerce su ministerio. ¿Por qué es algo histórico? Por dos cosas. En primer lugar, es la primera vez que nombran a un obispo del lugar. Antes eran extranjeros, el último fue un limeño, y ahora pues él, siendo del lugar, empieza este ministerio realmente con mucha emoción, con mucha humildad. Estuve presente en el acontecimiento del 6 de enero. El segundo punto que debo manifestarlo es que cuando llegó a Ayaviri, el obispo anterior, llamado Kai Martin Schmalhausen, por cierto hijo de alemán, le tocaba hablar, recibirlo al sacerdote más antiguo de la prelatura. Y el más antiguo era el misionero francés Francisco Rich. Y él, resumo lo que dijo, ante toda la comitiva, estaba el nuncio, otros obispos, el que salía, el que entraba, mucha gente, dijo más o menos lo siguiente: Kai Martín, te recibimos con cariño en esta prelatura. Los andinos somos acogedores, pero qué hermoso hubiera sido que Roma hubiera enviado después de más de 500 años un obispo quechua. Esto irritó bastante al obispo entrante y a los pocos meses lo expulsó de la prelatura. Dijo que tenía que irse y lo sacó, pues, a un hombre que había estado casi 40 años sirviendo de una manera hermosa, que hablaba el quechua, que quería a la gente y que era querido por él. Pero yo dije desde aquel momento que Francisco había profetizado, es decir, había anunciado lo que algún día, y esperamos que no demorara mucho, tenía que venir, es decir, la presencia por fin de un obispo del lugar. Y así ha sido. Este 6 de enero, después de 18 años de espera, de sufrimiento, porque el obispo saliente pertenece a un grupo que se podría titular como secta interna de la Iglesia Católica, gente muy anticuada, muy conservadora. Hablábamos hace poco de los conservadores y los progresistas, que le dan una fuerza especial a la acumulación del dinero, incluso hay historias, y este grupo está ahorita siendo juzgado, diríamos, por el Vaticano, y no nos extrañaría si es que desde Roma lo anulan o lo purifican de tal manera para que no sigan estas cosas. Bueno, se llama el sodalicio. Este obispo hizo sufrir a mucha gente, entre sacerdotes, laicos, laicas, religiosas,
fueron sacados o se tuvieron que ir 75 personas. Algunos, como el padre Jorge Norato, fue injustamente sentenciado o sancionado, ¿no? Se le quitó la posibilidad de celebrar la misa y los sacramentos durante un tiempo, hasta que otro obispo lo acogió. Y acá pues digo que en la iglesia también hay sombras y hay claridades. Y esta es una claridad que viene después de una gran sombra. Yo estuve, como les contaba, en la misa de inicio de su servicio episcopal de Fray Benigno Condori. La gente no cabía en el templo. Hay una gran esperanza después de todo lo sufrido. Había un televisor gigante para que los de afuera, que eran muchos porque el templo estaba al tope, pudieran participar de esta celebración. El nuncio del Papa Francisco, unos 15 obispos, todos los de la zona, por supuesto, y unos 100 sacerdotes. ¿Quién lo consagró? El obispo actual de Puno, Jorge Carrión, quien el año 2000 lo había ordenado de sacerdote en la Catedral de Puno, de sacerdote franciscano. Y este obispo consagrante resaltó el hecho de que el obispo Benigno fuera pues de la misma tierra donde ejercería su ministerio. Eso no siempre es lo que sucede en nuestras iglesias. Recién estamos como dando algunos pasos. A nuestras iglesias se las considera también desde Roma muchas veces como de tercera categoría, como que desde esos lugares lejanos, desde donde se dirige en parte la iglesia, como que se piensa que acá no hay sacerdotes, digamos, que pudieran dirigir la iglesia, y se piensa que los extranjeros son los más adecuados, y eso no es así. En su acción de gracias, el obispo Benigno Condori habló en castellano, pero una buena parte habló en quechua, porque él es, desde antes de nacer, diríamos, practicante del quechua. Él habla el quechua naturalmente. Y así llegó al corazón de las miles de personas que estaban ahí y terminó diciendo: Cancunahuan Cuscapurí, camino junto con ustedes. Ese es el deseo de él y el deseo de todos nosotros. Un hermano muy querido, francés también, Benito Damon, comentó algo interesante sobre el obispo y dijo: es sencillo y alegre, virtudes básicas para ser obispo. Mi deseo, pues, personal para el obispo Benigno es que los pobres y excluidos sean sus preferidos, a ejemplo de Jesús y Francisco de Asís. Él es franciscano. Algunas veces conversamos sobre los santos y alguien preguntaba: ¿en qué se caracterizan los santos y las santas? Y es precisamente en eso, ¿no? En tener un amor apasionado a Jesús y un amor apasionado a los más pobres, a los más injustamente tratados, ninguneados, excluidos de nuestro mundo. Y el ejemplo de Francisco de Asís es muy notorio en ese sentido. Por eso es que esperamos, pues,
de que la prelatura de Ayaviri florezca con este hermano sencillo y alegre que llega a tomar las riendas, no como alguien que manda, sino como alguien que sirve. Ese es otro punto clave en nuestra iglesia. Les he dicho varias veces que la iglesia está llamada a profetizar en el mundo, es decir, a dar una pauta, a ser como un ejemplo para la sociedad civil. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que gente de iglesia utiliza o imita las estructuras de la sociedad civil y las incluye, las pone en práctica en la iglesia, o sea, sucede lo contrario. Por eso es que muchas veces nuestra iglesia católica está estancada, ya no dice nada a la población, y si es que la gente va a misa o pide misas, es ya por costumbre, pero no es por algo que los impulse, que los llame a acercarse a Dios a través de ella. Todos estos pensamientos, les digo, en este momento, para mí, histórico, de un inicio de un episcopado en una región pobre, no es muy grande Ayaviri, pero que puede ser un ejemplo, algo para admirar y para imitar por parte de otras iglesias que peregrinan en este territorio del Perú. Y con esto, amigas, amigos, con el cariño de siempre les digo, Jamo Semana Cama, Hiki Sin Cama.